Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Marzoa. En los últimos meses he escuchado tantos supuestos profetas, pastores y supuestos maestros hablar insistentemente en que no debemos guardar la Torá, porque es una ley muerta, inútil, que se anuló en la cruz del Calvario por Yeshua y que además Él la rompió presentando un nuevo mandamiento, que es el amor, y que por la gracia todo nos es perdonado, sin importar cuán pecadores seamos o qué pecados sigamos tolerando o practicando. Además, estas personas tienen la osadía de decir que el Hijo de Dios jamás mandó a obedecer la Torá. Bueno, pues el día de hoy te voy a demostrar, a través de las Sagradas Escrituras, que todos esos argumentos son humanos y nada tienen que ver con el Evangelio del Reino del Dios viviente. Este mensaje es para creyentes maduros que aman a Yahweh y que desean saber la verdad. Esto será poderoso. Quédate en Reflexiones sin Fronteras. Reflexiones sin Fronteras. El tema de hoy: Yeshua y la Torá. ¿Qué ley debemos obedecer los hijos de Yahweh? Pueblo del Dios Altísimo, redimidos por la sangre de Yeshua, buscadores de la verdad. Qué gusto estar una semana más con ustedes. Mil gracias por preocuparse por mí, por mi equipo y por orar por nosotros. Ahora bien, ¿qué es la Torá? La palabra Torá significa instrucción, enseñanza o doctrina. Constituye una de las tres partes del antiguo pacto establecido por Yahweh con su pueblo escogido inicialmente. Se le conoce como Pentateuco y está compuesto por 5 libros que en español son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo se les conoce como Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Todo país tiene una constitución que se le conoce como la ley suprema, que rige a todas las leyes menores, códigos, estatutos y reglamentos de gobierno que hay en ese país. Y así como en un país existen códigos penales, civiles, militares, de comercio, leyes sanitarias, de tránsito, de educación, etc., también los israelitas tenían todos esos códigos y leyes. Pero a diferencia de cualquier país en el mundo, a Yahweh, el creador del universo, le plació unificar todas las leyes y códigos de gobierno para la nación de Israel en una sola, y le incluyó además todas las leyes y principios espirituales que rigen a la humanidad. A este gran y extraordinario compendio se le llamó Torá. Lo espectacular y poderoso de la Torá, que ninguna constitución de ningún país tiene, es que fue dictada por el mismo creador del universo, y por lo tanto es perfecta. Y bajo ninguna circunstancia es o será abolida por ningún ser humano, y que por cierto, el mismo Yeshua, el Hijo de Dios, la cumplió, la enseñó e impulsó para que la obedecieran. Es una mentira que como vivimos bajo la gracia debemos omitirla e ignorarla. La Torá no ha sido abolida ni desechada, como erróneamente enseñan cientos de predicadores cristianos y no cristianos. Ya no vivimos bajo la ley, porque vivir bajo la ley significa estar muerto en nuestros delitos y pecados. Los sacrificios de la ley solamente cubrían por un año nuestros pecados y transgresiones. La sangre de Yeshua los limpia para siempre. Además, el sacrificio de Yeshua nos abre la puerta hacia el trono de Yahweh, hacia su misma presencia. Quien vive bajo la ley, morirá por la ley. Quien tiene a Yeshua como Señor y Salvador y obedece la Torá, tiene vida eterna. ¿Cómo se creó la Torá y de dónde surge el judaísmo? Yahweh escogió inicialmente a Abraham y a su descendencia para ser su pueblo. A Abraham se le llamó hebreo porque cruzó al otro lado, y ese es el significado etimológico. Los hebreos son los que cruzaron al otro lado de su tierra. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y a Esaú. Jacob clamó a Yahweh por su vida al ser perseguido por su hermano Esaú. De madrugada luchó con el ángel del Señor y se descoyuntó la cadera. Tras esa lucha, Yahweh le habló y le cambió su nombre de Jacob a Israel. Jacob tuvo 12 hijos con Lea y Raquel, sus mujeres, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Tras muchos altibajos, las tribus se separaron en 2 grupos: 10 tribus al norte, que se llamaron Israel, y 2 tribus al sur, que se llamaron Judá.
A partir de ese momento, a los miembros de las 10 tribus del norte, Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés, se les llamó israelitas, y a los miembros de las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá, se les llamó judíos. Esto ocurrió en el año 930 antes de Yeshua, de acuerdo con Primera de Reyes 11:31. 19 años después, las tribus de Efraín, Manasés y Simeón huyeron a Judá y fueron absorbidas, de acuerdo con Segunda de Crónicas 15:9. 198 años después, el reino del norte fue atacado, destruido y expulsado de su territorio por mano de los asirios. De esa manera, solo 2 de las 12 tribus quedaron intactas en Judea, y las 10 tribus exiliadas se consideraron perdidas. La tribu de Benjamín fue absorbida por la tribu de Judá, y a partir de esa fusión, el pueblo escogido por Yahweh se le llamó simplemente judíos. Actualmente la palabra judío se usa para referirse a 3 grupos: a los que descienden de la tribu de Judá, a los que practican la religión del judaísmo y a quienes se identifican como judíos por cuestiones culturales o históricas. La tierra de Canaán, donde habitaban las 12 tribus de Israel, la que fue dada por el mismo Yahweh, se entregó a los paganos y a los árabes por el Imperio Romano y también por el Imperio Asirio, pero luego pasó a manos del Imperio Turco Otomano, y tras el genocidio, en 1948 se estableció la nación de Israel y nace el término los israelíes, quienes son los habitantes de la nación de Israel. A todos los habitantes que vivían en esa región después de la constitución de Israel como país se les llamó palestinos. A estas personas se les ofreció también un territorio, pero ellos se rehusaron a tener un territorio propio y exigían que les fuera dada la nación de Israel. Desde entonces han peleado por el territorio israelí. Entre los siglos 6 y 4 antes de Yeshua se establece el judaísmo como religión, tras los trágicos eventos del saqueo del templo y de la lucha de los macabeos. El judaísmo establece que Yahweh es el único Dios verdadero y la Torá es su ley. También creen en las profecías de Yahweh, en los libros históricos, en el Tehilim o libro de los Salmos y en los escritos de Salomón. Todos estos libros fueron compilados junto con la Torá y a ese compendio se le llamó Tanaj. La ley se leía en las sinagogas y el culto y adoración se hacía en el templo, dirigido por un sumo sacerdote. Se celebraban las festividades de Yahweh, el Pesach, el Hamatzot, la festividad del Omer Reshit, el Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. También usaban como referencia la tradición oral, que representaba todas las interpretaciones rabínicas, las experiencias de antiguos gobernantes, las creencias y palabras que se suponía que fueron dichas por Moisés y por Josué, que no aparecen en la Torá. A este compendio se le llamó Talmud. Desafortunadamente, la mayoría de los líderes, en su afán de cuidar que se guardara la Torá, le daban más peso a las tradiciones orales y a sus propios decretos que a la Torá. Por eso Yeshua les reclamó a los perushim o fariseos cuando pretendían desacreditarlo. Entonces se acercaron a Yeshua unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Él respondió y les dijo: ¿por qué ustedes también quebrantan, pero el mandamiento de Yahweh por causa de su tradición? Mateo 15, versículos del 1 al 3. ¿Por qué debemos obedecer la ley suprema de Yahweh si fue dada a los israelitas y a los judíos? En primer lugar, porque Yahweh dijo que solo quien obedece su ley forma parte de su pueblo. Entonces, no puede ser un hijo del Dios Altísimo sin obedecer la Torá. Así dice Yahweh, Dios de Israel: maldito el varón que no escuche las palabras de este pacto, el cual ordené a sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo: oigan mi voz y pongan por obra todo lo que les mandé, y entonces serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y cumpliré el juramento que hice a sus padres, de darles una tierra en la que brota leche y miel. Jeremías 11, del versículo 3 al 5. Todo el que no obedece el pacto de Yahweh, la Torá y el Brit Hadashah o Evangelio de Yeshua está bajo maldición, ya que la protección de Adonai, del Dios Todopoderoso, solo está sobre quienes lo aman, es decir, sobre quienes obedecen su ley.
El resto está a merced de las filosofías politeístas del mundo y por consiguiente en manos de Hasatán. Conozco personas que viven en pecado, que abiertamente violentan la ley de Yahweh y que lo saben, pero abren su Biblia en el Salmo 91 y creen que simplemente por hacer esto está bajo la protección de Yahweh. ¿Pero qué crees? Esto no funciona así. La razón es simple. Yahweh no puede bendecir ni prosperar a quien no puede librar del mal. Quien no obedece su palabra no puede ser librado del mal. Muchos hemos tenido la bendición de conocer a una persona avanzada en años, que tiene experiencia y sabiduría de muchas cosas, y que sabe curar una fiebre, una cefalea o la glucosa alta con un té de hierbas o de canela, y que además nos da valiosos consejos sobre la vida en base a su experiencia. A ese tipo de personas las amamos, porque sus consejos resultan ser casi siempre atinados y muy útiles. En las películas los hemos visto, sobre todo con personajes japoneses o de la cultura china. Ahora bien, si los consejos de una persona sabia o de la abuela son altamente valiosos en las cuestiones que son importantes, pregúntate por qué los consejos del Todopoderoso no lo serían. Reflexiona al respecto. También existen costumbres y tradiciones de toda ciudad y país que debido a los cambios sociales, políticos, culturales y demográficos se han tenido que ajustar, como las leyes. Pero eso no significa que no existan leyes, solo han cambiado. Yahshua, el Hijo del Dios de Israel, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, y tras dar su vida humana como sacrificio perfecto y único, estableció un nuevo pacto entre la humanidad y Yahweh, renovando el primer pacto. El Evangelio de Yahshua nunca sustituyó a la Torá ni a la revelación de la Tanaj, solo modificó la manera como nos comunicamos con nuestro Creador. Amplió algunos mandamientos y nos dio la solución definitiva al problema del pecado, dándonos un veredicto de vida eterna si creemos y obedecemos a Yahshua. Por eso, podemos leer las contundentes declaraciones del Hijo del Dios viviente en Mateo 7, versículos 21 al 23, en la traducción textual hebraica, que es la más exacta. No todo el que me repite continuamente, Adoní, Adoní, entrará en el reino de los cielos, sino el que ha tomado la decisión de vivir cada día haciendo lo que le agrada a mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adoní, Adoní, ¿no profetizamos usando tu nombre? Y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran, y en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros. Pero entonces yo les diré, en su propia cara, nunca tuvieron una relación íntima conmigo. Apártense de mí, violadores de la Torá. Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Hay apartados dentro de la ley suprema de Yahweh que han quedado en stand-by o en pausa, ya que al morir en la cruz, Yahshua puso fin al sacrificio continuo y a todas las normas rituales del templo alrededor de él. Cuando se rasgó el velo del templo, quedó exhibido el lugar santísimo, que era exclusivo para el sumo sacerdote. Ahora nuestro sumo sacerdote es Yahshua. El velo rasgado también simbolizó la división entre los judíos, pues unos creían que él era el Mesías y otros no lo aceptaban. Con la posterior destrucción del segundo templo y la persecución de los judíos, que dio inicio a la diáspora o a su dispersión en todo el mundo, los seguidores de Yahshua, judíos y no judíos, obedecieron la Torá sin la parte ritual de los sacrificios y ajustaron las leyes sanitarias y de orden. De esa manera, nos marcaron el camino y la doctrina que habían recibido del mismo Señor Yahshua y de sus apóstoles. Los principios plasmados en la Tanaj y en el Nuevo Pacto son eternos y nos guían para entender cómo funciona el reino espiritual. Dentro de la Torá se encuentra la llamada Ley de Moisés, que son 613 mandamientos que incluyen leyes sanitarias, leyes rituales, de conducta, leyes sexuales y demás reglamentos que eran pertinentes para la época y condiciones en las que vivía el pueblo escogido inicialmente, los judíos. También encontramos la ley del matrimonio, la ley de las ofrendas, de cómo y cuándo ocurren los milagros, así como los principios de prosperidad y multiplicación, las festividades del Eterno y todo lo que le agrada y lo que le desagrada. Sin estos códigos espirituales, el pueblo está perdido porque no puede avanzar y eso lo llevará inevitablemente a caer en desobediencia. ¿Qué partes de la Torá ya no debemos cumplir actualmente? En primer lugar,
las leyes referentes al contexto histórico y territorial de los judíos. En segundo lugar, quedaron temporalmente suspendidas todas las leyes rituales y ceremoniales respecto a los sacrificios y al diezmo, ya que no hay levitas, ni templo, ni tabernáculo de reunión. El resto de los preceptos se deben aplicar en cuanto al principio activo. Por ejemplo, debemos ayunar, orar, celebrar las festividades de Yahweh, conducirnos con respeto y santidad ante Él. El matrimonio sigue siendo sagrado, las perversiones sexuales siguen siendo abominación, etc. En conclusión, ¿es verdad que el Hijo de Dios anuló la Torá? Para nada. Él fue el primero en cumplir toda la Torá. Él enseñó durante todo su ministerio la Torá y a los profetas de Yahweh. Él mismo aclaró que no vino a anularla, sino a cumplirla. El apóstol Juan, por revelación divina, dijo que Yeshua es el verbo del Dios viviente, es decir, Yeshua es la Torá viviente. Y además, Yeshua es el objetivo de la Torá, es decir, la finalidad, tal y como lo afirmó el apóstol Pablo en Romanos 10:4. Nadie es salvo por cumplir la Torá, sino por tener a Yeshua como Señor y Salvador. La Torá es una guía para la vida, en la que el Creador del universo nos revela la mejor ruta para llegar a su santa presencia. En la Torá y en el Evangelio de Yeshua está la esencia de la ley de Yahweh. Están los ejemplos y explicaciones detalladas que nos ayudan a entender su voluntad. Ahora ya lo sabes. La Torá sigue vigente para todo aquel que ama al Dios Todopoderoso y quiere formar parte de su pueblo y llegar a verlo en la Nueva Jerusalén, participando en las bodas del Cordero. Gracias por ver Reflexiones sin Fronteras. Recuerda dejarnos tu me gusta, tu comentario o tus dudas y con gusto te responderemos. Yo soy Daniel Marzoa y mi deseo es Yevarejeja, Yahweh, Beish Mereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisa Yahweh Panabeleja, Beyasenleja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar.